Hermanos, os invito a abrir hoy la palabra en el profeta Jonás, capítulo 1. Nos toca leer el capítulo 1 del profeta Jonás, así que si tienes la Biblia a mano, quiero animarte a abrirla y también se va a estar proyectando en la pantalla, así que también podéis seguir la lectura. Jonás, capítulo 1, voy a leer el capítulo entero, vamos a orar y a hacer una breve exposición del texto. Así que profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor, dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Versículo 17 termina diciendo: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta aquí la lectura bíblica. Oramos, ponemos este tiempo delante del Señor. Padre, danos ojos para ver y oídos para oír. Inclina nuestro corazón en esta hora a tu palabra. Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para entender la verdad. Dios mío, y queremos pedirte tu ayuda. Tú que eres el maestro de la palabra, tú que eres aquel que camina en medio de la iglesia, queremos pedirte que te manifiestes con poder en este lugar y que podamos entender y ser transformados, salir de este lugar, habiendo entendido y habiendo sido también transformados por tu palabra. Eso es lo que oramos y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, en el primer sermón de la serie, empezamos una serie acerca de Jonás el domingo pasado. Vimos una introducción general al libro de Jonás. Y hoy vamos a estar ya introduciendo de manera inmediata, directa, todo el capítulo 1. Vamos a hacer un desarrollo de toda la narrativa del capítulo 1, en el cual vamos a encontrar básicamente el declive espiritual de Jonás. El declive espiritual de Jonás. Veremos a Jonás descendiendo de las alturas de su llamado ministerial a las más profundas aguas del mar. En efecto, es bien interesante notar cómo aún poéticamente el texto nos deja ver esta pendiente descendiente del profeta. Fijaos qué interesante. La narrativa nos muestra poéticamente a Jonás descendiendo del llamado de Dios. Cuando Dios le llama, él desciende a Jope. De Jope desciende al navío. Del navío al camarote para dormir. Del camarote a las aguas. De las aguas a las fauces del monstruo marino. Y de las fauces del monstruo marino termina en las más profundas aguas del mar, del Mediterráneo, por cierto. Así que fijaos qué interesante. Aquí vemos
este movimiento descendiente de Jonás que nos habla de la realidad de un declive espiritual profundo. Ahora, vivimos días en los que se habla de muchas formas de declive, ¿no es verdad? De frustraciones, de problemas. Hablamos del declive de la economía, el descenso de la economía, el descenso de la educación, el descenso de los valores, la ruptura de las familias. Pero hermanos, yo quiero hablaros de aquello que es más fundamental, de aquello que está por debajo de todo otro declive en la experiencia humana, y es el declive de la relación del hombre con Dios, el declive de nuestra vida con Dios, el declive espiritual. Eso es lo que quiero hablar hoy, y quiero animarte a prestar atención porque creo que es un sermón y un tema importante para todos los que estamos aquí presentes. El sermón se va a dividir en dos partes, creo que bastante sencillas. El primero de ellos vamos a ver algunos principios que siempre están presentes en el declive espiritual. Principios que van a operar en la vida del profeta y principios que operan siempre que un hombre, una mujer, una nación o una iglesia entran en declive espiritual. Vemos que estos principios están operando en esa vida o en esa realidad. Pero hermanos, yo no quiero solo daros principios de declive, quiero también daros principios de redención, ¿ok? Quiero que veamos que en la medida en la que Jonás está descendiendo a lo más profundo del mar, Dios está yendo a su encuentro. Hay principios de gracia. Hay un Dios que mientras el hombre baja, viene a su encuentro para hacerle subir. Hermano, esa es una buena noticia, ¿no es verdad? Gloria al Señor por eso. Y vamos a ver esas dos realidades, principios del declive espiritual, principios de redención que Dios opera en la vida de aquellos que la ha escogido. Así vamos a empezar con los principios del declive espiritual de Jonás y de todo hombre. Primero de ellos, versículo 1 y 2, el declive espiritual de Jonás comienza, y toma nota de esto, cuando él desobedece a la palabra de Dios. Cuando él desobedece a la palabra de Dios. Así leemos en el versículo 1, empieza el texto, por favor, así podemos tenerlo en la pantalla, ojos en la Biblia. Empieza el texto diciendo lo siguiente, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Vino palabra de Jonás, de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Ahora, hermanos, esta frase aparece más de 100 veces en los libros proféticos y nos permite ver básicamente en qué consiste ser un profeta, en qué consistía ser un profeta en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Un profeta era alguien que recibía el mensaje de Dios y lo daba a conocer al pueblo. Él era algo así como un recipiente de la palabra del Señor. Y su tarea era ser fiel al mensaje que Dios le otorgaba. Por lo tanto, el profeta tenía, desde luego, una posición muy singular en el pueblo, muy privilegiada, entre otras cosas, porque él, por la gracia de Dios, él era llevado a ver la vida y la realidad a partir de la perspectiva divina y desde esa realidad aplicarla al pueblo, aplicarla a todas las esferas de la vida. ¿Qué es lo que Dios piensa acerca de sí mismo, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de la familia, acerca de la política? Bueno, pues los profetas recibían palabra de Dios y ellos eran encargados de otorgarla al pueblo. Y hermanos, la palabra que Dios le otorgó a Jonás, y como vamos a ver, Jonás va a desobedecer de manera dramática y radical, era una palabra muy singular. Es interesante ver el modo en el que Dios habló a Jonás. El modo en el que Dios habló a Jonás. Fijaos qué interesante. En primer lugar, desde luego, Jonás recibió de parte de Dios una palabra clarísima. Versículo 2 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Hermanos, la palabra de Dios es clara, amén. Quiero decir, Jonás no tenía que hacer 5 años de seminario teológico para saber lo que Dios estaba demandando de él. Jonás no tenía que ser un místico trascendental que alcanzase alguna visión sobrenatural para saber lo que Dios estaba pidiéndole. Jonás no tenía que conocer el código da Vinci, ni los misterios ocultos en la naturaleza para saber lo que Dios estaba hablando. Porque una de las grandes características de cuando Dios habla es que Dios es claro. Es tan claro que un niño le entiende. Es tan profundo que el mayor de los sabios jamás alcanzará las grandezas de su palabra. Pero hermanos, la palabra de Dios es clara. Fue clara en la vida de Jonás, es clara siempre que Dios nos habla. Dios vino con claridad. La palabra de Dios también fue una palabra personal. Fijaos qué interesante. El texto dice, vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás. Y luego dice su padre, ¿no es verdad? Hijo de Amitai. No era un llamado a la humanidad, no era un llamado a la iglesia en general.
era un llamado a Jonás, con nombre y apellido. Los apellidos en aquella época eran básicamente tu papá, ¿no? Era tu padre, hijo de tal, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, fíjate, es a Jonás y se aplica de manera inmediata a la realidad de Jonás. No es una palabra extraña a lo que él vivía, era un profeta. Nada más normal que Dios le llamase, le diese una palabra para que él pudiese entonces ministrar al pueblo. Hermanos, cuando Dios nos habla de manera clara, pero también nos habla de manera personal, con nombre y apellido. Es precioso ver la belleza del Dios que actúa así, ¿no es verdad? Y por cierto, nadie podía responder por Jonás. Nadie. No lo podía hacer Elías, no lo podía hacer Eliseo, no lo podía hacer Pepito, ¿ok? Era Jonás, y solo Jonás, el que tenía que responder a lo que Dios le estaba hablando. Era una palabra clara, una palabra personal, era una palabra ordenante. Fijaos, el Señor le dijo a Jonás, levántate, ve, pregona. De modo que no era suficiente que Jonás solamente hiciese una interpretación teológica de la verdad, o qué significará todo esto. Intentemos dilucidar sus misterios y entender lo que Dios está diciendo. No, Jonás tenía que, ¿qué, hermano? Que obedecer. Que obedecer. Tenía que levantarse, tenía que ir, tenía que predicar. Queridos hermanos, Dios fue claro con Jonás, pero para sorpresa nuestra y de todos aquellos que por primera vez leyeron este texto, mirad lo que nos dice el versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Queridos hermanos, por lo tanto, aunque Dios vino con su palabra a Jonás, le dio una palabra clara, le dio una palabra personal, le dio una palabra determinante, ordenante, nos damos cuenta de que Jonás, de manera dramática, profunda y radical, se determinó a desobedecer lo que Dios le estaba ordenando. Él debía predicar un mensaje de juicio en la ciudad de Nínive, la gran capital del imperio asirio. Tenía en aquella época unos 500.000 habitantes, hermanos, y Jonás desciende a Jope, una ciudad portuaria, y toma un barco para irse a Nínive. Hermano, a Tarsis, perdón, sí. Fíjate, Nínive estaba a 800 kilómetros norte por tierra. Tarsis, que equivale a la ciudad de Huelva en el sur de España, ¿ok? Tarsis es Huelva, estaba a 1.300 kilómetros por mar al sureste. Quiero decir, Jonás se fue exactamente a la dirección opuesta de lo que Dios le había llamado a hacer. O sea, Dios le dice, ve a la derecha. Jonás se levanta, sí, se levanta. Eso lo hizo bien, ¿no? Levántate. Bueno, Jonás se levanta, por lo menos se levanta. Pero se levanta, se da la vuelta y dice, para allá. Tú me dices, para aquí, y yo voy para allá. Eso es lo que hace Jonás. Ahora, queridos hermanos, desde luego en este punto uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jonás hizo eso? El texto aquí, en este punto, no nos dice cuáles eran las razones de la desobediencia de Jonás. Pero yo quiero que adelantemos un poquito de material y vayamos al capítulo 4 para ver cuál era la razón por la cual Jonás desobedeció de manera tan dramática a la palabra del Señor. Quiero que lo veamos en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Ahora, a esta altura de la narrativa, Jonás ya había sido tragado por el pez, enviado a Nínive, había predicado el evangelio en Nínive. La ciudad de Nínive se había arrepentido, Dios había extendido misericordia sobre ellos, y ahora que Dios no había castigado a Nínive, Jonás está muy enfadado. Y ahora leemos lo siguiente. Versículo 1 del capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Queridos hermanos, cuando Jonás predica en Nínive y la ciudad se arrepiente y Dios no la destruye como había dicho que lo iba a hacer, Jonás se enfada en su corazón muchísimo. ¿Por qué? Porque Jonás quería que Dios destruyese a Nínive. Ahora, claro, eso nos hace preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque en la mente de un hombre piadoso, un hombre santo, un profeta como Jonás, si alguien en la faz de la tierra no merecía la gracia de Dios, eso eran los ninivitas. Era un pueblo violento, era un pueblo pagano, era un pueblo agresivo, inmoral. O sea, a ellos no.
a ellos no. Pero en segundo lugar, iglesia, los asirios eran los enemigos del pueblo de Israel. Aquellos que ponían en peligro a la nación. Por lo tanto, en la mente de Jonás, si Dios extiende misericordia sobre Nínive, eso va a significar la destrucción de mi propia tierra, de los míos, de mi familia, del templo, de aquellos que Dios ama. Pero si Dios destruye a Nínive, eso significará la redención y la salvación de mi propia nación. Yo no puedo ser profeta a mis enemigos. Yo no puedo ser un profeta a los verdugos de mi pueblo. Y hermanos, os voy a decir algo. Jonás tenía toda la razón del mundo. Porque 50 años después del avivamiento, de la gracia de Dios manifestada en Nínive, 50 años después, la próxima generación de los asirios fueron los que destruyeron al reino del norte y llevaron en cautividad a todos aquellos que eran familia de Jonás. Por lo tanto, queridos hermanos, para Jonás era un absurdo que Dios le estuviese llamando para extender una oportunidad de gracia y misericordia a un pueblo tan perverso. A veces nos pasa lo mismo, ¿no es verdad, hermano? A veces pensamos, mira, hay personas que no merecen la gracia. Hay personas a las que Dios les tiene que mandar fuego del cielo ahora mismo. Hermanos, yo os voy a decir, bíblicamente hablando, hay personas que no merecen la gracia. ¿Sabéis cuáles son? Todas. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y no merecen otra cosa que la muerte. Visto en lupa, ahí adentro, bíblicamente hablando, todo hombre es igual. Todo hombre merece el castigo y depende de la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, volviendo aquí, hermano, ya estoy saliéndome. Ok, hermano, el declive espiritual de Jonás comienza cuando él desobedece la palabra del Señor. Pero Jonás desobedece la palabra del Señor porque en un momento determinado de su vida, él pasa a considerar que sus propias ideas y percepción de la realidad eran más atinadas que lo que Dios le había revelado. En otras palabras, oh Dios, hasta aquí tu palabra excelente, pero ahora te has equivocado. Por cierto, yo me imagino a Jonás huyendo de Dios con la plena convicción de estarle echando una mano. Quiero decir, aquí has fallado y yo voy a solventar el problema. Tú has errado, verás tú. Hermano, es terrible hablar en esos términos, pero tú y yo actuamos así el tiempo entero. Hermanos, el declive espiritual de Jonás empieza cuando él dice con William Ernest Henley, ¿no? Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. A partir de este momento, la palabra del Señor en un segundo plano. ¿Y quién en primero? Dios. La palabra del Señor en segundo plano. ¿Y quién en primero? Nosotros mismos, ¿no es verdad? Así empieza, hermanos, el declive espiritual de todo hombre, de toda iglesia, de toda nación, cuando nos ponemos por encima de la ley de Dios, nos ponemos por encima de su palabra, creemos que sabemos más que Él, creemos que sabemos qué es lo mejor, creemos que sabemos cómo debemos vivir y la palabra del Señor la dejamos a un segundo plano. ¿Ok? Ahí empieza a funcionar todo francamente mal. Ahora bien, alguno podrá preguntar, vale, pero es que Jonás, pastor, él oía la voz de Dios. Quiere decir, yo no me levanto por las mañanas y Dios me habla. Por lo menos de manera audible, quiero decir, yo no escucho la voz de Dios que viene por las mañanas, aunque Dios podría hacerlo, desde luego. Pero yo quiero decirte algo, iglesia, cristiano que estás en este lugar. Quiero decirte que tú estás en una posición superior a la posición de Jonás. ¿Tú me dices, en serio? Hermano, como profeta del Antiguo Pacto, Jonás tenía una revelación parcial de la palabra de Dios, una revelación parcial del carácter de Dios, una revelación parcial de los propósitos de Dios para la vida del hombre. Pero hermanos, nosotros como iglesia del Nuevo Pacto tenemos al Hijo, a Jesucristo. Bendito sea su nombre. Hermanos, el Hijo es el Verbo, es el conocimiento de Dios, es la sabiduría de Dios, es la palabra de Dios que se ha encarnado para que a partir de Jesucristo nosotros podamos tener pleno conocimiento de Dios y de su voluntad para con nuestras vidas. Hermano, ¿quieres saber cómo es Dios? Mira a Cristo. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Mira a Cristo. Mira su enseñanza, mira su muerte en la cruz, mira su resurrección al tercer día. Léete el Sermón del Monte. Porque como Jesús le dijo a Felipe, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Tanto tiempo hace, Felipe, que estoy contigo y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Querido hermano, nosotros tenemos al Hijo. Pero no solamente tenemos al Hijo, nosotros tenemos la palabra del Hijo en nuestras manos. De modo que nosotros podemos tener acceso a la palabra de Dios de manera inmediata, plena, perfecta y cabal, cada vez
Porque abrimos la Escritura. Porque al abrir la Escritura estamos leyendo la palabra de Cristo. Hermano, esto es mucho más que oír una voz en el aire. Esto es la palabra del Señor. Me encanta lo que dice aquí el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16. Escuchad, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me encanta. 2 Timoteo 3:16. Dice el apóstol Pablo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda ella es inspirada. Inspirar es exhalar, es soplar, es el soplo divino. Toda la Biblia es el soplo divino, dice Pablo, el santo apóstol. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Querido hermano, sí, Dios nos ha hablado y nos sigue hablando a través de la palabra del Señor. Pero yo quiero decirte algo, el declive espiritual empieza cuando aquí o allá en la palabra del Señor tú empiezas a pensar que sabes más que Él. Por lo tanto, por ejemplo, escuchas un sermón que habla del rol del hombre y de la mujer dentro del matrimonio y dices, bueno, me gusta todo lo que Dios habla, pero cuando habla del rol del hombre, el rol de la mujer, ahí mejor no. Tal vez algunos en el área sexual. Me encanta lo que Dios dice acerca de muchos ámbitos de la vida, pero en este área sexual no. Esto me gusta llevarlo a mí, esto de tener que, el matrimonio, no, eso no va conmigo. Hermanos, cada vez que nosotros nos negamos a aceptar la palabra del Señor, el declive espiritual, el declinio empieza de manera radical en nuestras vidas. Amén. Así que eso es lo primero. Yo quiero animarte a permitir constantemente que la Biblia te confronte y que cada vez que lo haga, en vez de huir a Tarsis, en vez de irte de vacaciones a Huelva, ve a Nínive, hermano. Aunque desde luego ir a vacaciones a Huelva es mucho mejor que ir a una ciudad pagana como Nínive. Pero en las vacaciones de Huelva Dios no está. En la pagana ciudad de Nínive Dios va a manifestar su poder. Así, en primer lugar, el declive empieza con la desobediencia a la palabra del Señor. En segundo lugar, nos damos cuenta de que Jonás empieza a huir de la presencia del Señor. Y este es el segundo paso de todo verdadero declive espiritual, es un huir de la presencia del Señor. Lo vemos 3 veces, el texto lo dice, versículo 3, primera parte, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y luego, segunda parte, versículo 3, entró en el barco para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y luego en el versículo 10 también vuelve a repetirlo, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque sabían que huía de la presencia de Jehová. Por lo tanto, en primer lugar, el hombre desobedece y en ese mismo acto empieza un movimiento de huida, de huir de Dios, de irse a Tarsis. Hermanos, ¿por qué Tarsis? Bueno, Tarsis porque, en primer lugar, porque era el lugar más lejos que Jonás podía imaginar. Después de Huelva, el gran océano, y en el mundo antiguo nadie sabía si había algo después de aquel océano. Por lo tanto, si voy a huir de Dios, voy a ir a lo más lejos que pueda ir. En segundo lugar, porque Tarsis parecía una aldea, parecía un lugar donde Dios no estaba interesado. No era irse a Babilonia, a Siria, desde luego no era quedarse en Israel, el pueblo escogido. Quiere decir Tarsis, ¿no? Me voy a Tarsis, ahí nadie me va a ver. Y en tercer lugar, Tarsis era una ciudad de afluencia económica. Habían yacimientos de oro, de piedras, de metal, y por lo tanto tal vez Jonás pensaba, bueno, voy a dejar la corte de Jeroboam II, necesito un lugar donde pueda trabajar. Ok, Jonás huye a lo más distante. Pero, hermano, ven conmigo, no te duermas, por favor. Jonás era un profeta. ¿Cómo es posible que alguien como Jonás, un profeta, un hombre de Dios, un hombre que conocía este libro, lo que él tenía de ese libro a esa altura, cómo podía él pensar que alguien puede huir de Dios? Hermanos, tal vez la verdad más absoluta referente a todo hombre en la faz de la tierra es que nadie puede huir de Dios. Él es omnipresente. Él es el que sostiene las partículas del universo en funcionamiento. Él es más profundo en nosotros que nosotros mismos. ¿Cómo podía Jonás pensar que podía huir de Dios? Mirá lo que dice el salmista. Él conocía a David y conocía los salmos. El salmista en el Salmo 139, versículo 7, dice lo siguiente. Me encantan estos versículos. Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol
hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, ¿cómo los hombres intentan huir de Dios? ¿No es verdad? El tiempo entero, constantemente, el ajetrín, el ruido, el barullo, el trabajo, la familia, el ocio, el vicio, el pecado atroz, el movimiento constante de un alma que no puede parar para no oír, porque no quiere oír. Hermano, el hombre está el tiempo entero, desde Adán y Eva, cuando pecaron y se escondieron de Dios, él está el tiempo entero huyendo de Dios y buscando esconderse de Él. No de la religión. La religión le puede gustar al hombre, eso es otra cosa. Por cierto, los ritos religiosos pueden hacerle sentir bien consigo mismo. Una persona moral, importante, decente. Pero hermanos, Dios es distinto. Para encontrarse con Dios hay que arrepentirse. Hay que quebrantarse. Hay que aceptar la gracia que Él nos ofrece como un regalo en Cristo. No hay otro camino para encontrarse con Él. Los hombres buscan huir de la presencia del Señor y aquí tenemos al hombre de Dios, al profeta, intentando hacerlo. Ahora, Jonás sabía que nadie puede huir de la presencia del Señor, pero él estaba huyendo de todo aquello que le pudiese traer a Dios a sus pensamientos, a su consideración. Esa es la idea. Jonás huía del lugar de oración, Jonás huía del lugar donde se iba a predicar la palabra, Jonás huía del templo, huía de la comunión con los hermanos. Él huía de todo aquello que le pudiese recordar cuál era su llamado, su propósito en la vida. Él empezaba a huir, era una carrera desesperada. Se iba a chocar contra una pared tarde o temprano, pero él seguía huyendo de todo aquello que le pudiese recordar que él era un ser creado a imagen y semejanza de Dios, para la gloria de Dios y para el servicio de su nombre. Y era eso lo que Jonás no quería recordar, quería huir de esa realidad. Y lo mismo, hermanos, nos pasa a nosotros. Pero ¿sabes qué pasa? Huir de Dios es muy complicado. Es muy complicado. Suprimir la verdad es como intentar coger un balón de estos de plástico, de goma y ponerlos debajo del agua en la piscina. ¿Sabes? Tú con esfuerzo lo echas para abajo, pero tarde o temprano ¿qué aparece? Vuelve a salir, la tormenta aparece, las grietas se abren y el conocimiento del Dios, el Dios que está presente, vuelve a manifestarse en nuestras vidas. Pero hermano, Jonás se la curró. Él desobedeció la palabra del Señor, él empezó a huir de su presencia y él entró, tercer punto del declive, en un profundo sueño. Mira, cuando tú huyes demasiado tiempo de Dios, llega el punto en el que te duermes y eso es lo que vemos en la vida de Jonás. Es curioso, ¿no es verdad? Jonás entra al barco, entra al navío, Dios envía una tempestad brutal. Los marineros entonces empiezan a trabajar arduamente para intentar mantener la nave a flote, sacando todo lo que había en ella, aligerando el peso. Y el texto nos dice, hermanos, de manera dramática, versículo 5, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermano, yo no he tenido la oportunidad, la experiencia de estar en alta mar con una tormenta, la verdad es que no. Mira, lo más cerca que he estado es una vez que unos japoneses de una iglesia en São Paulo nos invitaron a mi padre y a mí a pescar en una barca, en un barquillo en el Atlántico. Nos metimos adentro y os cuento que empezó una tempestad, empezó a montarse y nos avisaron por radio que teníamos que volver. Pero justo estaban pescando unos peces grandes y decidieron esperar más tiempo ahí. Y la verdad es que solo ver de lejos las nubes que estaban ahí ya te daba pánico. Yo tenía ganas, mira, dejar los peces y vámonos, ¿no? Pero hermanos, ¿cómo es posible que en medio a esa tormenta, esa tempestad violenta, Jonás lograse dormir? Hermano, de buena primera, alguno puede decir alguna pastilla poderosa, bueno, puede ser, pero en la época no habían pastillas para ayudar a dormir, ¿ok? No era eso. El sueño de Jonás no era normal, no era un sueño normal. El texto no nos dice realmente por qué Jonás dormía, pero yo quiero daros dos posibilidades y creo que se aplica muy bien al sueño también que afecta al hombre que está huyendo de Dios. El primero de ellos es el puro escapismo, el desespero, el temor. Quiero decir, ante el derrumbe de todas las cosas, Jonás se fue a la cama. ¿Os suena eso? Todo a mi alrededor se va al garete y yo me voy a dormir. Hermanos, muchos actúan de ese modo. Se ponen debajo de la manta para intentar no ver la realidad. Hermanos, la cueva del desespero es un lugar tentador al que acudir. Y de manera muy extraña, el hombre, en vez de arrepentirse y volverse al Señor,
A veces prefiere el desespero. ¿No es loco el pecado, hermano? Es muy loco, pero ocurre. Tal vez Jonás dijo, mira, que todo se caiga y yo voy a dormir, porque no quiero ni verlo. La segunda razón del sueño de Jonás tal vez no fuese ni siquiera el desespero, fuese tener una conciencia cauterizada. Una conciencia que ya no le estaba funcionando muy bien. Él estaba tan seguro de estar haciendo lo correcto que podía dormir aunque todo a su alrededor se hundiese. ¿Ok? Yo sé que estoy haciendo lo correcto. Este sería el caso de aquellos, ¿no?, cuyas vidas están desmoronándose, pero están segurísimos de que la culpa no es suya. O sea, todo se rompe en mi vida, pero la culpa la tiene mi esposa. Siempre la esposa, hermano. La tiene mi esposo, la tiene mis padres, la tiene la sociedad. Todo alrededor de su vida se está desmoronando, pero él no se da cuenta de que al final del día, hermano, somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos, ¿sí o no? Quiere decir, es el hombre que tiene que confesar delante del Señor sus pecados. Pero una conciencia cauterizada es algo terrible. Jesús habla de eso en Mateo capítulo 13, versículo 15, cuando Él dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen un corazón que se ha engrosado a causa de la rebelión y del pecado. Es posible que haya gente así en este lugar. Es posible. Bueno, hermanos, el último eslabón del declive espiritual de Jonás, desde luego, es la muerte. Es el mar. ¿Es verdad? Cuando los marineros se enteran de que él era el culpable y él les dice que la única solución a lo que estaban viviendo era que Jonás fuese lanzado al mar, ellos lo cogen entonces y lo lanzan a las aguas. Hermanos, la muerte es el último eslabón de todo declive espiritual. El pecado, la paga del pecado es la muerte física, la muerte espiritual, la muerte temporal, la muerte eterna, la muerte con su gélida realidad, aterradora y terrible, es el último eslabón de esta descendiente. Pero es muy interesante, ¿no es verdad? Génesis capítulo 1, versículo 17. Cuando Dios habla con Adán, le dice, hablando del fruto prohibido, le dice, el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirá. ¿Pero qué ocurrió, hermano? Cuando Adán y Eva comieron, la muerte no operó en ellos de manera completa y definitiva en ese momento. ¿Sí o no? No. Ella empezó a operar de manera paulatina, degradante, cada vez de manera más terrible, pero Dios no los mató de inmediato. No descendió su juicio de manera completa en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se tarda? Porque Dios tiene un plan de salvación, porque tiene un plan de redención, porque tiene un plan de gracia. Él permite que este mundo caótico, muy a pesar de su dolor, continúe, porque en Él quiere manifestar su salvación. Y eso es lo que vamos a ver en el texto. Es tan bonito ver que muy a pesar del pecado de Jonás, la testarudez de Jonás, la huida de Dios, el sueño de Jonás, Dios se había empeñado en que su profeta fuese usado para su gloria y no le iba a permitir no hacerlo. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Es tan lindo ver cómo Dios actúa así con nuestras vidas, con su iglesia, ¿no es verdad? Él no ceja, Él viene con principios de redención, con principios de gracia, para una y otra vez para salvar a su iglesia, salvar a su pueblo. Y yo quiero rápido ver 3 principios de redención en el texto y con eso más o menos vamos a ir terminando ya. Pero el primer principio de gracia, de salvación, de Dios viniendo al encuentro de Jonás que vemos en el texto es lo que yo he llamado las tormentas de Dios. La tormenta de Dios, la tormenta de Dios. ¿Ok? Imagínate a Jonás, hermano. Jonás entra al navío. Es curioso porque el texto nos dice que cuando Jonás desciende a Jope, él se encuentra un navío que estaba partiendo para Tarsis. Entonces él ve las circunstancias y dice, bueno, me lo han puesto de bandeja. Tal vez Dios cambió de idea. Tal vez ahora su providencia me sonríe. Desde luego es muy raro que justo encuentre un navío que va a Tarsis, a donde quiero ir. Bueno, todo me sonríe, ¿no? Entonces Jonás entra al barco pensando, hey, maravilla, chapó, seguro que hasta Dios ha cambiado de idea. Voy bien por la vida, por lo tanto, ¿qué hago? A dormir. Me voy al camarote, me pongo mi pijama, ¿no es cierto? Me cepillo los dientes y me voy a acostar al sueño del justo, pensando que todo está bien en su vida. Pero hermanos, es extraordinario ver
cómo Dios mueve cielo y mar para despertar la conciencia de uno de sus hijos. El Dios soberano, aquel que gobierna el alma del hombre, pero también los cielos, las estrellas y todo lo que existe, Él empezó a sacudir la tierra para despertar a su hijo, para sacarlo de ahí. Hermanos, benditas sean las tormentas de Dios. Benditas sean aquellas circunstancias en nuestra vida que, por difíciles que sean, por aterradoras que nos parezcan, nos llaman hacia Él. Son como bocinas del Altísimo que nos quieren llamar a volver a su presencia. ¿No es verdad? Oh, hermanos, ¿cuántas veces Dios envía tormentas, tempestades? ¿Sabes? En efecto, una de las manifestaciones de la gracia y el amor de Dios para con una persona es que Él les envía tormentas. Mira, si Dios te quiere juzgar, Él te va a permitir avanzar en dirección a Tarsis y además que te salga el sol. Quiero decir, vas a poder vivir en la práctica de la rebelión y el pecado y además ser muy feliz. Cuando eso ocurre en la vida de una persona, el juicio está dictaminado. Dios se ha apartado. Se irá al infierno, pero se irá feliz. Pero cuando Él ama, cuando Él escoge, cuando Él llama, hermano, quiero decirte algo. Tú te apartas de Él y Él es un león. Él es un león. Te acercas a Él, es un cordero. Te apartas de Él, es un león. Pero es un león porque te ama. No te va a dejar. Va a traer tormentas. Va a hacer todo lo necesario para llamarte una vez más hacia Él. Hermanos, lo primero que vemos en el texto es las tormentas de Dios. Abrázala, hermano. Tal vez algunos en este lugar estéis pasando por ellas. Bueno, despierta, cambia de rumbo. ¡Ey! Vete de ahí, obedece. Vamos, hazlo. En primer lugar, las tormentas de Dios. En segundo lugar, el capitán y los marineros. Son figuras muy, muy interesantes en el texto, ¿no es verdad? Cuando Jonás está dormidazo en su cama, se le acerca el patrón de la nave, versículo 6, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Por lo tanto, aquí tienes al capitán de Dios, un pagano que viene a despertar a Jonás. Y para colmo de males, cuando Jonás se despierta, no todavía con migrañas en los ojos, no todavía diciendo qué pasa aquí, qué se mueve. Bueno, cuando él se despierta, los marineros están tan desesperados porque ellos saben que esa no es una tormenta normal, ya sea por la fecha del año, por cómo ocurrió, en fin. Y ellos son politeístas, entonces están clamando a sus dioses para que, por favor, aplaquen la tormenta. Ellos deciden echar suertes para saber quién es el culpable. Y entonces estos paganos supersticiosos, según las religiones del hombre sin Dios, ¿ok?, politeístas, paganas, ellos empiezan a echar suerte. Y la suerte cae en Jonás. Hermano, y tú dirás, bueno, pues qué mala suerte para Jonás, ¿no? No. En absoluto, ¿qué va? Proverbios 16:33 dice lo siguiente: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, pero el que da la palabra del Señor, la palabra final, ¿quién es? Dios. Y por lo tanto Dios, a través de esos paganos politeístas que estaban actuando a modo de superstición, Él puso de manifiesto la realidad del pecado de Jonás. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios amaba a Jonás. ¿Por qué Dios exhibe la realidad de nuestro pecado? Porque Dios nos ama. ¿Por qué Dios nos despierta? Porque Dios nos ama. ¿Por qué Dios hace que todo eso aflore? Porque Dios nos ama. Y en ese punto vemos al más noble Jonás. Al más noble Jonás. Porque cuando ellos le preguntan a Jonás: ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? ¿Por qué nos está pasando esto? Jonás es sincero y les dice: mira, yo soy hebreo y yo temo al Dios que hizo el mar y los cielos, el mar y la tierra. Él lo hizo todo. Y por cierto, el texto no lo dice, pero indica que él lo dijo: estoy huyendo de su presencia. Él me mandó a Nínive y yo estoy huyendo a Tarsis. Y esta gente, hermanos, le dicen: ¿por qué has hecho eso? Qué triste cuando el propio mundo a veces tiene que despertar a la iglesia, ¿eh? Qué triste cuando los paganos nos tienen que dar a nosotros un sacudón para que veamos la realidad. A veces pasa. Entonces le dicen: ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos para que esto pare? Y Jonás fue muy sincero en ese punto. Jonás les dijo: mira, mi Dios es un Dios justo. ¿Ok? Esa es la base de su carácter. Él es santo, Él es justo. Además de ser soberano, Él hace justicia en la tierra. Por lo tanto, el único modo de que esto se aplaque es lanzándome al mar, porque yo soy el culpable. Qué lindas palabras, ¿no es verdad? Cuando el hombre llega a ese punto, hay esperanza de salvación.
hay esperanza de salvación. Dios es justo, yo soy el culpable, echadme al mar. Y entonces el texto nos dice que ellos intentan hacer que el barco vuelva a tierra, no logran hacerlo, y entonces lanzan a Jonás al mar. Cuando lo lanzan, todo se acalma, la paz llega. Es extraordinario. Debe haber sido algo de manera inmediata, porque ellos se dan cuenta de que Dios estaba en eso. Y fíjate, muy a pesar del pecado de Jonás, todos estos paganos se convierten. ¿No es bueno el Señor? Hermano, a veces somos tan torpes para compartir a Cristo, y fíjate, aún a pesar de nuestro pecado, el Señor salva. ¿Ok? Jonás cae, se aplaca la tempestad, estos hombres ven que Dios está ahí, le hacen promesas, le hacen votos, todo lo que es típico de un santo del antiguo pacto empieza a ocurrir en ese barco. Hay salvación a pesar de Jonás. Pero claro, uno se pregunta, ¿y qué de Jonás? ¿Y qué de Jonás? Para Jonás, aquello era la muerte. Para Jonás, aquel era el fin. La tormenta se aplacó cuando él cayó al agua. Pero Jonás, como un pecador, como un rebelde, como aquel que había causado todo ese caos, merecía morir. Merecía llegar al Seol. El Seol en la imaginería judía es el lugar de los muertos. Pero, queridos hermanos, algo extraordinario acontece en el versículo 17 y con esto terminamos. Versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermano, Jonás descendió a lo profundo del mar, a lo profundo del lugar de los muertos. Pero allí mismo, en el lugar de los muertos, el Seol, los judíos pensaban, debajo del mar están los muertos, ¿ok? Es la imaginería, el lugar de los muertos, el Seol. En aquel lugar de los muertos, donde ya no se podía bajar más, donde la muerte lo había consumido, donde ya no había qué hacer, no había esperanza alguna. El declive espiritual se lo había tragado por completo. Pues en aquel lugar, Dios tenía para él un medio de salvación, un medio de gracia, un medio de salvación. Yo sé, el gran pez, ¿no? El gran pez, vale, pero el gran pez, ¿te lo crees, Pedro, a pie y juntilla? En serio, pero me lo creo como que estoy aquí. Sí, el pez estaba ahí y se lo tragó. Pero algunos tienen dificultad con el pez, ¿no? ¿De verdad te lo crees? Eso parece absurdo. Quiero decir, ¿cómo puede un pez tragarse a Jonás y además estar 3 días vivo en el vientre del pez? Sí es posible, sí es posible. ¿Sabéis por qué? Porque mirad lo que dice Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, versículo 40. Podemos tenerlo en la pantalla. Mateo 12, 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ese es Jesús, ¿ok? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Queridos hermanos, el pez nos enseña algo. Jonás en ese lugar nos enseña algo. Dios no lo hizo por capricho. No es que dijo, bueno, está en el agua un pez. No. Jesucristo, hermanos, descendió a la realidad de la muerte, al Seol, al sepulcro, a lo profundo del Seol, para ser en aquel lugar el refugio y el salvador del pecador. Y eso es lo que Jonás estaba experimentando. Sabéis, nuestra desobediencia y rebelión nos han llevado a lo más bajo que podríamos imaginar, y hay todavía profundidades mayores. Pero el Hijo eterno de Dios tomó nuestra plena humanidad para descender a ese lugar y buscar allí al pecador. Hermano, aún en el Seol hay esperanza. Aún en el lugar más bajo de la tierra hay esperanza. Es algo muy extraño que a veces solo los que llegan ahí se dan cuenta. Pero yo quiero decirte algo, tú que has entrado a este lugar. Puede que haya venido gente a este lugar que está en el Seol, que ha llegado a lo más profundo, que dice, hey, yo he tocado fondo. Para mí no hay esperanza. Yo quiero decirte algo, hay alguien en ese lugar. Hay alguien que descendió, hay alguien que es la antítesis de Jonás. Jonás era el culpable, pero Jesús es el santo. Pero siendo santo, justo y perfecto, Él viene a tomar el lugar del pecador. No para ser su ejemplo, no para ser un gran maestro. ¿Qué nos ayudaría un maestro si nuestro corazón es corrupto? Necesitábamos a un Salvador.
Y Jesús vino para hacer por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer. Él obedeció al Padre perfectamente. Pero no solamente eso. Él toma nuestra muerte, nuestro declive espiritual, lo abraza sobre sí, lleva sobre sí la culpa del pecador. Y cuando va a la cruz, Él está llevando sobre sí el peso de nuestra desobediencia, de nuestra huida, de nuestro sueño indiferente. Todo está cayendo sobre Él. Pero hermanos, al tercer día, Él se levanta de aquel lugar, dando testimonio a ángeles, principados, potestades y a toda la humanidad de que Él es el Hijo eterno de Dios, el Salvador del pecador, la única esperanza de Jonás y de mí. Hermano, Jonás no murió no porque no mereciese morir, pero porque venía un mejor Jonás. Un mejor Jonás iba a aparecer. Alguien que vendría a llevar el peso de nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida en Él. Al tercer día Jesús se levanta entre los muertos. Al tercer día aquel pez vomita al profeta. Nadie suele hablar de la indigestión del pez por 3 días, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Pobre pez, 3 días sin digerir aquello. Es que al pecador es difícil digerirlo, ¿no? Pero lo vomita. Y a partir de esa resurrección, el vómito es él vuelve de ese lugar del Seol. Entonces Jonás es un hombre poderoso en Dios. Hermano, el Señor es aquel que nos busca en el Seol y aquel que nos da vida, que nos da perdón de pecados, nos da vigor para vivir en santidad, nos da una esperanza eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Termino con 2 versículos bíblicos y con eso cierro. Juan capítulo 11, versículo 25. A Jesús que resucita a Lázaro le dijo Jesús: yo soy, dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén, iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo con una oración. Agradeciendo al Señor por un culto tan bendecido, alabanza, adoración, los niños escuchando la palabra, nosotros aquí juntos también, y para mí también un culto muy especial por tener amigos tan queridos del Colegio de las Niñas aquí con nosotros, a Juan, a Aida y a Marta, bienvenidos a la iglesia, de verdad estamos contentos de teneros, y a todos los nuevos que han llegado hoy. Sé que el papá de Benice está aquí con nosotros, el Señor te bendiga mucho, bienvenido, contentos de tenerte aquí. Si hay más gente nueva que no conozco, pues recibid el abrazo de la iglesia. Oramos y terminamos este tiempo. Padre, queremos agradecerte por reunirnos en este lugar, agradecerte por poder disfrutar de ti, de tu presencia, de la comunión de los hermanos, Señor, y también de poder oír tu palabra. Dios mío, quiero pedirte que tú la guardes en nuestros corazones como esa semilla que entra en una tierra fértil y que no se vaya al salir de aquí, sino que al salir de este lugar, al contrario, Señor, pueda fructificar, pueda dar mucho fruto, Señor amado, y también nosotros, Señor, como Jonás, muy a pesar de nuestro pecado, muy a pesar, Señor, de nuestro descender al Seol, podamos encontrarnos con el Jesús que viene a nuestra muerte y nos da resurrección. Te damos gloria, Señor, te agradecemos, pedimos, Padre, que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión del Espíritu pueda acompañar a su iglesia en este día. Oramos en el nombre de Jesús.